Hola amigos, ¿cómo están? Hoy vamos a sumergirnos en uno de los casos más oscuros y escalofriantes de la historia criminal de Chile, los psicópatas de Viña del Mar. Han pasado ya 44 años desde que fueron detenidos los dos carabineros, señalados como los autores de los crímenes que estremecieron al país completo. A principios de los años 80, la turística ciudad de Viña del Mar se transformó en el escenario de una pesadilla. Durante casi 2 años, una dupla de asesinos en serie sembró el terror, dejando a su paso una ola de crímenes que marcaron para siempre la historia criminal de Chile. Jorge Sagredo Pizarro, de 29 años, y Carlos Top Collins, de 35, fueron conocidos como los psicópatas de Viña del Mar. Ambos eran carabineros pertenecientes a la primera comisaría de carabineros de Viña del Mar. Y entre el año 1980 y 1981 cometieron 10 homicidios, 4 violaciones y un robo. Sus crímenes estremecieron a todo un país, dejando una huella imborrable en la llamada Ciudad Jardín. Si te interesa esta historia, te invito a quedarte hasta el final de este video. Hola, ¿cómo estás, Mónica? ¿Cómo estáis, Lex? Bueno, yo soy Lex Paul del grupo Tributo a los Beatles, Beatleman, que lleva más de 25 años haciendo tributo a los Beatles. Y por la edad que tengo yo, me tocó vivir muy de cerca todo el revuelo que causó esta historia. Así que por eso que en algún momento de mi vida me interesé mucho. Conocí a un cineasta también que hizo un documental y ha sido parte de mi vida paralela a investigar sobre este gran tema apasionante que son los psicópatas de Viña. No olviden seguirlo en sus redes sociales que van a aparecer acá abajo para que no se pierdan esta banda de tributo que es espectacular, se las recomiendo 100%, chiquillos. ¿Te parece que partamos con las historias? Vamos con el recorrido entonces. Vamos con el recorrido. El señor Gajardo está en un auto Austin Mini que es sustraído por los delincuentes. Lo dejan al borde de caerse hacia la avenida España, más o menos en la altura del Cerro Esperanza. Se veía desde abajo y de hecho hay reportes de diario donde se ve el auto colgando. En este lugar, el 12 de noviembre de 1980, ocurrió otro crimen a manos de los psicópatas de Viña. Aquí ocurre el segundo homicidio, que es precisamente el doctor Alfredo Sánchez, que él estaba en compañía de quien era su novia en ese entonces, Luisa Fernanda Bolé, enfermera. Son abordados por estos tipos, por los psicópatas de Viña, en este displayo que podemos ver acá, donde se da la instancia para que vengan parejas, ¿cierto?, a conversar hasta el día de hoy. No podemos precisar si fue exactamente acá porque no hay ninguna animita o algo así, pero las descripciones de los mapas y todo nos sitúan como en este lugar donde el doctor Alfredo Sánchez es asesinado y la enfermera Luisa Fernanda Bolé es violentada sexualmente. Ella después escapa hacia mano derecha. Dentro de eso también los psicópatas roban algunos artículos médicos que tenía el doctor en el vehículo y ella, una de las cosas que recuerda es que dicen, ¿qué hacemos con ella? Después de haberla atacado. Y dicen, vámonos rápido porque si no el amigo se va a enojar. Entonces daba la impresión de que no solamente eran los que estaban atacando en ese momento, sino que también andaban con un grupo de personas más o quizás una persona más que era quien elaboraba todo este plan. Esa es una de las cosas que ronda este misterio de los psicópatas de Viña. ¿Eran efectivamente solo los que actuaban o eran parte de un grupo organizado que cometía los crímenes? El 28 de febrero del año 1981, en el estero Marga Marga, Fernando Lagunas y Delia González perdieron la vida. Este homicidio, que ocurre aproximadamente en este lugar donde estaba el vehículo, transcurre en el marco del Festival de Viña. Había mucho movimiento acá en la zona, mucho ruido, dando un ambiente propicio para cometer el crimen. Entonces en ese momento, en el lugar de allá donde está el puente, se supone que estaban observando parte de los integrantes de los psicópatas de Viña. Baja desde el puente y aparece por este costado a ejecutar a sangre fría, primero que todo a Fernando Lagunas y también a Delia González, porque la instrucción era asesinarlo a los dos. Pero no obstante, antes de que le dispare, le dé el tiro de gracia, cuando le da las puñaladas, ella lo reconoce. Y en el sector de allá habían otros vehículos estacionados y escucharon cuando ella le grita, yo te conozco, tú eres Paco. En este lugar es donde se comete el homicidio principalmente. En este lugar, el 25 de mayo del año 1981, atacaron al taxista Luis Morales. Bueno, una de las anécdotas importantes de este homicidio es que Luis Morales es tomado en el centro de Viña del Mar y Luis Morales conocía a los psicópatas. Él tenía cierta confianza en llevar a estas personas y lo hacen llegar hasta este lugar donde en el momento acá lo hacen bajar, pero eso ocurre aquí arriba. Por la carretera de acá Por la arriba. carretera de acá arriba, exactamente. Y ahí donde lo hacen bajar hasta este lado y lo acribillan aquí mismo, donde puede ver esta animita. Lo ejecutan y se llevan el vehículo. Al día siguiente cometen otro delito. El 28 de julio de 1981 fue encontrado el cuerpo de Raúl Aedo. Esta animita Aquí del está la señor animita. Raúl Aedo León es donde él también de oficio taxista
es abordado por los psicópatas de Viña y el vehículo después es ocupado para hacer un homicidio en Limache. Bueno, él es ejecutado y lanzado hacia la quebrada, que se puede ver un poco más allá. Él fue asesinado en el año 81, como habíamos dicho, y si gustas podemos ir a conocer la tumba donde está el cementerio de Santa Inés enterrado, de Tinca. Nos encontramos en el cementerio de Santa Inés. La última que vimos que fue arrojada en la curva La Herradura del Jardín Botánico Camino del Olivar. Así que el sindicato de taxistas se movilizó y hizo el entierro de manera multitudinaria en julio del año 81. Nos encontramos en Limache. Acá ocurrió el crimen de Óscar Noguera el 28 de julio del año 1981. Este es el segundo crimen que ocurre el mismo día, 28 de julio del 81, porque temprano ellos habían asesinado al señor Raúl Aedo, taxista, y con ese taxi se movilizan hasta el sector de Limache e interceptan el vehículo de Óscar Noguera, ejecutivo bancario, que iba acompañado de Ana María Riveros, la cual es lamentablemente violentada sexualmente, y el señor Óscar Noguera es acribillado en este sector, parece que fuera un sector privado, por tanto hay una nimita que está aquí afuera, a la altura del kilómetro 38 del camino Cuesta el Pangal, camino a Limache, donde los registros periodísticos indican que fue el asesinato. Exacto. Acá está el vehículo, de hecho creo que hay fotografías de los periódicos, donde se visualiza, un poco cambiado, pero se ve perfectamente que es el mismo sector donde asesinan ese mismo día por segunda vez, en este caso, al señor Óscar Noguera. La nimita que se encuentra justo al frente, que se las voy a mostrar ahora en cámara a ustedes, amigos, no tiene nombre y probablemente haya estado en este terreno que años después quizá ya fue privatizado y por eso hicieron un traslado de la nimita hacia el frente. El 1 de noviembre del año 1981 ocurrió otro de los crímenes. Aquí fueron encontrados aparentemente en este sector, no hay ninguna nimita, nada de eso, pero buscando las locaciones con las fotos de los diarios, donde se encuentran los cuerpos de Jaime Ventura y Roxana Venegas, de 19 y 22 años correspondientemente, que fueron asesinados, y fue el último homicidio, ese, como dijiste tú, el 1 de noviembre. Con eso se da el cierre a los escabrosos homicidios que hubieron en toda la ciudad que atemorizaron a toda la población. Aquí hay una cosa que, en un dato no menor, acá arriba funcionaba una discoteca, entonces había movimiento nocturno, quizás era parte de la juventud venir acá Claro, después de la discoteca pasar acá. Como un post carrete, y también se supone que en estos muros ellos estaban rayando consignas anti el gobierno militar. Eso es un dato que te podría entregar. Y los registros televisivos mostraban que sacaban los cuerpos por ese sector. De hecho ¿Por sale... este sector? Sí, exacto. Es verdad, sí, hay videos que sacan los cuerpos por la línea del tren. Exacto. Y ahí los van sacando. El subcomisario Nelson Lillo presenta ante la jueza a Luis Gubler, con la declaración de este aceptando ser el psicópata de Viña del Mar, que él lo envía detenido el 26 de febrero del año 1982 a la antigua cárcel de Valparaíso. Pero el 7 de marzo de 1982, Luis Gubler recupera su libertad, ya que el OS7 de Carabineros presenta ante la misma jueza a Top Collins y Jorge Sagredo como los autores confesos de todos los crímenes, quienes fueron detenidos y entregados a la justicia el 8 de marzo de 1982 y enviados a la cárcel de Valparaíso. Sagredo queda en la celda número 7 y Top Collins queda en la celda número 8. El juicio de Sagredo y Top Collins fue seguido de cerca por todo el país, que esperaba justicia para las víctimas y un cierre para la pesadilla que habían vivido. Los ex carabineros fueron encontrados culpables de 10 homicidios, 4 violaciones y un robo. Sus crímenes, caracterizados por una extrema violencia, conmocionaron a la opinión pública. Los 2 ex carabineros fueron trasladados al centro penitenciario de Quillota. Al momento del fusilamiento, 16 periodistas ingresaron para presenciar uno de los capítulos más oscuros en la historia criminal de Chile. Top Collins y Sagredo, con los ojos vendados, avanzaban acompañados por sacerdotes y gendarmes, mientras rezaban hasta llegar al banquillo. Los fusileros tomaron posición en 2 pelotones. El capitán de gendarmería levantó su sable y al bajar los pelotones dispararon, acabando con la vida de los psicópatas de Viña del Mar. Este acto marcó un hito importante en la historia de Chile. Fue la última vez que se aplicó la pena de muerte en este país. Los cuerpos de Top Collins y Sagredo fueron llevados directamente al cementerio número 3 de Playa Ancha, en Valparaíso, en donde me encuentro en este momento, amigos. No se les dio tiempo para un velatorio, sino que fueron trasladados directamente a este lugar. En 1994, los restos de Top Collins fueron trasladados por su familia al Cementerio General de Santiago. Los restos de Sagredo también fueron movidos,
pero su ubicación exacta se desconoce, aunque sabemos que permanece en este cementerio de Playa Ancha. Con esto se cerró uno de los capítulos más oscuros y siniestros de la historia criminal chilena. El 26 de mayo de 1981, los asesinos se dirigieron al sector de Los Ositos, en Concón, en donde interceptaron a Jorge Nostroza y su acompañante. Se dirigen hacia este sector que hoy día se conoce como Avenida Edmundo Luchans. En ese momento se llamaba Avenida Santa Lucía. Como podrán ver en las imágenes, esto era completamente distinto. Aquí era vacío, no habían edificios, ni negocios, nada. Daba el escenario propicio para cometer el crimen y lo hacen aquí en plena carretera. Aquí en el poste que tú tienes a tu izquierda es donde a él lo ejecutan. Se ve que estos eran terrenos baldíos y lo dejan acá a su suerte. Don Jorge Nostroza era apodado como el Caselli, un futbolista de los años 80 muy conocido por su bigote popular, y Jorge Nostroza, maestro de la construcción, albañil, también tenía el bigote característico de esos años. Entonces recibía el apodo como el Caselli y fue ejecutado acá en este sector. Como ustedes pueden ver, en este lugar ya están marcando los equipos y el K2 no ha parado de manifestar desde que llegamos a este lugar. Es por ese motivo que encendí la PSB-7. Oye, una cosa que encuentro destacable de este lugar es que su animita finalmente destaca que es una de las víctimas de los psicópatas de Viña y es la única animita que tiene esta característica. Sería interesante ver si ellos se pueden comunicar con nosotros, me imagino, sabiendo si efectivamente se hizo justicia. Claramente hay muchas dudas, hay un manto de dudas en base a este caso, de si los condenados ejecutados efectivamente eran o no los psicópatas. Y yo creo que quién mejor que las víctimas pueden decirnos si realmente fueron ejecutados los que eran culpables. Eso yo creo que sería importante que ojalá nos pudiesen decir. Jorge, ¿nos quieres entregar algún mensaje? Se hizo justicia con el fusilamiento de los carabineros. Caselli, ¿esperabas que te pasara esto? ¿Tenía que ver con algo político o alguna otra situación? Jorge, nos vamos a ir de este lugar. Puedes decir lo que tú quieras antes que nos vayamos. Esto lo va a ver la gente. ¿Me quieres decir quién te quitó la vida? ¿Fueron Sagredo y Top Collins los que le quitaron la vida, Jorge? Dime sí o no. ¿Fueron ellos los que te quitaron la vida? ¿Sí o no? Yo también escuché no. ¿Escuchaste? Vamos a terminar el contacto con la PSB-7 y les quiero comentar algo súper importante. Siempre cuando uno edita el video es donde puede escuchar con más calma y con audífonos la psicofonía y podemos comprender un poco más el mensaje. Destacar que hoy en día esta nimita ya no se encuentra en lo que era antes, estaba rodeada de dunas. Vamos a cerrar el contacto con Jorge, lo agradecemos, gracias a la entidad que se quiso manifestar en este lugar. Vamos a intentar hacer contacto con Raúl Aedo, quien fue asesinado por los psicópatas de Viña en este lugar. Trajimos la PSB-7, tenemos puesta la REMPOD y tenemos el K2.
Bueno, es importante contextualizar que hoy día revisamos varios lugares Sí, y el lugar que estamos en este momento viendo es el de Raúl Aedo, que él fue asesinado en este mismo sector y arrojado acá a la quebrada. Y al exacto. parecer él luchó hasta el último instante por su vida. Debe haber sido una instancia de mucho sufrimiento. Estamos con mucho respeto en este lugar, no queremos molestar, solo estamos en búsqueda de respuestas. Oye, y algo que igual es importante mencionar, que antes de que empezáramos a grabar, tuvimos varias manifestaciones, La que Renport sí, aparte que es un lugar que tampoco ha cambiado tanto en lo arquitectónico, porque por ejemplo, se mantiene. estuvimos en el Camino de los Ositos, en la avenida Edmundo Luchans, que ha cambiado un montón. Aquí se mantiene casi igual. Bueno, este también es como un santuario de la naturaleza, De que la no se puede hacer naturaleza. muchas intervenciones. ¿Puedes tocar uno de los equipos que están ahí adelante de tu animita? Raúl, ¿me puedes decir quién te quitó la vida en este lugar? Raúl, ¿te quieres manifestar con nosotros? Raúl, ¿tú me puedes decir quién te quitó la vida? Era un carabinero. Raúl, no tengas miedo, acércate, toca un equipo. Te mató un carabinero. ¿Fue Jorge Sagredo o Carlos Top Collins quien te quitaron la vida? Se hizo justicia con el fusilamiento de los supuestos carabineros que eran los psicópatas de Viña. Raúl, tú que estás en el más allá, ¿los carabineros fueron realmente fusilados? ¿Me puedes responder eso? ¿De verdad están muertos los dos carabineros psicópatas? ¿Se hizo justicia por tu muerte? ¿Puedes decirme el nombre de quien te quitó la vida? Raúl, tú no estás contestando en inglés.
muchas veces más que escuchar sí, he escuchado yes. ¿Quieres que te recemos? Dijo no. ¿Cuántas personas te quitaron la vida? Dame un número. 4. Ahí está hablando. Y la interferencia lo tapó. Sí. ¿Te molesta que estemos haciendo esto? Yes, ¿viste? ¿Cuántas personas se subieron a tu auto? ¿Está Raúl Aedo acá con nosotros? Mira. Acá falleció alguien, que lo mataron. ¿Está acá? Sí. Se llama Raúl. Sí. ¿Tú te quisiste manifestar en los equipos? Sí. ¿Tienes algo que comunicar? Sí. ¿Luchaste por tu vida cuando te tiraron? Sí. ¿A las personas que ejecutaron fueron tus agresores? Eso sí. Sí. ¿Dos personas se subieron a tu auto? ¿Tres personas se subieron a tu auto? ¿Cuatro personas se subieron a tu auto? ¿Te da miedo dar respuesta? ¿Crees que se hizo justicia con el fusilamiento? No. ¿Falta gente involucrada? Sí. ¿Conoces a Sagredo? Sí. ¿Es culpable de tu asesinato? Según Péndulo, sí. Luis Gubler, ¿lo conoces? Sí. ¿Es culpable de tu asesinato? Según Péndulo, sí. ¿Faltan los culpables de tu asesinato? ¿Se hizo justicia? Gracias por responder. Y con lo que sacamos de acá ya se va a mostrar para que más gente te pueda venir a ver. O tus mismos familiares. Cierro todo contacto a la persona que haya estado conversando con nosotros o que se haya manifestado. Gracias.
Bueno, una de las cosas importantes o las que más me llamó la atención para haber participado en este especial, yo crecí en los años 80 y escuchamos muchas versiones a lo largo de los años y siento de que quedó esa duda de si realmente se había hecho o no justicia. Quizás, ¿por qué no intentarlo con esta instancia de lo paranormal? A ver si las víctimas quizás se quisieron comunicar y decirnos que efectivamente no habían sido los culpables, los ejecutados, quienes habían sido los que le habían quitado la vida. Esperamos que le hayan disfrutado y dejamos esta invitación a seguir investigando. Hay muchos casos en nuestra historia popular y este es uno de los más impresionantes, no solamente a nivel país, sino que a nivel mundial. Quiero agradecer a Alex Paul por acompañarme en este video. Bueno, gracias a ti, Mónica, por invitarme, por compartir un poco de lo que fue la historia de muchos villamarinos que tuvimos en los años 80 y crecimos también bajo este halo de misterio, dudas, y a algunos nos interesó tanto que llegamos a investigar como un hobby, pero es un hobby bastante llamativo y que nos llena de curiosidad e intrigas. Bueno, muchas gracias, Turner Rec. Espero que les haya gustado este video y les quiero dejar una pregunta. ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que debe volver la pena de muerte? Los leo en los comentarios. Así que amigos, nos vemos en la próxima y que estén muy bien. En Turner Rec exploramos lo paranormal, lo cultural y lo inexplicable. Historias reales, lugares con energía y fenómenos que desafían la lógica. Turner Rec.